Bueno, estamos en una nueva edición de Entrevistas en Cuarentena. Estamos con la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Susana, te queríamos consultar por algo que está teniendo últimamente mucho revuelo y queríamos saber tu opinión un poco más especializada sobre el tema de, bueno, la cuestión de la cárcel en el contexto de la cuarentena y el coronavirus, el pedido eh, por la prisión domiciliaria de muchos de los internos. Sabemos también que ayer ALAC salió a aclarar que en realidad eso es una decisión que no depende del Poder Ejecutivo, sino que depende del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, no tendrían, digamos, competencia en ese sentido. Sí, en principio déjame aclararte que dentro de la mesa interinstitucional de diálogo de la que formo parte desde el mes de diciembre del 2019, nosotros veníamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, la Procuración, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos en cuestión a la situación de hacinamiento carcelario, no solamente en unidades carcelarias, sino en comisarías que estaba atravesando la provincia de Buenos Aires y que se había iniciado con una huelga de hambre muy profunda antes de que nosotros asumiéramos el gobierno. A partir de allí, y en base a un informe de la casación penal, lo que tuvimos a la vista fue la cantidad de detenidos en las unidades carcelarias y comisarías, muchos ellos condenados, pero en su gran parte el 60% de los detenidos con prisión preventiva, o sea, todavía ni siquiera con un indicio de fecha de juicio para obtener sus condenas o para obtener su sobreseimiento. A partir de allí empezamos a trabajar en una estrategia que tenía que ver con qué era lo que había en las cárceles, qué grupos estaban en las cárceles, qué tipo de delitos había y cómo estaban los procesos. Todo esto se desenvolvió antes de que el mundo explotara y se declarara la pandemia. Una vez declarada la pandemia, se empezó a trabajar con otros ingredientes, como es la incorporación del Ministerio de Salud dentro de esta mesa interinstitucional, para que el Ministerio de Salud, a través de sus profesionales, pudiera determinar las posibilidades de que esta pandemia ingresara a las unidades carcelarias y cuáles eran las herramientas sanitarias que debía brindar el gobierno provincial a cada uno de los reclusos que estaban alojados en estas unidades o en comisarías. A partir de allí se empezó a trabajar con una realidad cierta, que es que la mitad de esa población carcelaria, además de tener prisión preventiva, muchos de ellos en los últimos 5 años habían ingresado por delitos que en el derecho generalmente se denomina con una palabra que es bagatela, esto es hurtos o robos menores, o procesos leves que daban lugar a excarcelaciones y al goce de la libertad sin el dictado de la prisión preventiva. También observamos que durante estos 4 años del gobierno de Cambiemos, la prisión preventiva, que es un remedio procesal que se establece como excepción, había sido la regla en esta situación. Y a partir de allí, un sistema carcelario que tenía casi 55.000 reclusos, con una capacidad para 24.000, eso terminaba siendo para los organismos internacionales de derechos humanos y para los propios, casi un tormento que agravaba las condiciones de prisión que sí deben cumplir las personas que están detenidas porque han cometido un delito. A partir de la declaración de la pandemia y hace escasos 15 días, hubo un fallo del doctor Violini de la Cámara de Casación Penal que hace lugar a un amparo colectivo donde determina que las personas pueden ser morigeradas en sus penas siempre y cuando estuvieran dentro de estos grupos de riesgo que había establecido el Ministerio de Salud y siempre y cuando fueran por delitos leves. Y eso quiero ser bien clara y repetirlo nuevamente. Grupos de riesgo determinados por el Ministerio de Salud y delitos leves. De ninguna manera incluían ese fallo del doctor Violini ni violadores, ni femicidas, ni homicidas, ni genocidas, ¿sí? Y tampoco incluía
los autores de robos violentos por el uso de armas y por lesiones en sus víctimas. El fallo además establecía que cada juez natural que tenía la causa de los amparistas debía analizar cada una de las actuaciones y verificar si se podía proceder a la morigeración de estas penas. El fallo era correcto, porque establecía cuál era el límite, y además que el juez natural era el que iba a tener que revisar estas causas, y además el derecho de la víctima de saber que en el caso de que el juez accediera a la morigeración, tenía que estar notificado, porque precisamente las víctimas son las que tienen el derecho a saber qué es lo que pasa con sus víctimas.